Gloria a Dios. Ahí está, mi amor. Si no, ahorita lo pagamos y damos vida. Hebreos capítulo 11. Vamos a buscar ese. Tomarlo como versículo principal, base. Capítulo 11, versículo 6. Y dice en el número 6, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pido, Señor, que me utilice como su utensilio, limpie mi mente, mi corazón, que sea su palabra solamente, Padre Santo, dada a través del Santo Espíritu, Señor, Padre. Denos, Padre Santo, esa palabra que necesitamos en estos tiempos, Señor. Deme sabiduría para poder expresar su mensaje, Padre Santo. Pero sobre todo, mi Dios, le pido, Señor, que me permita hablarles a sus oídos, que hablarles a su corazón, Padre. Todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Sea usted, Padre, trayéndonos esa palabra del Evangelio para todos, mi Señor, sus hijos, Padre Santo. Y también para aquellos que lo escucharán, Padre Santo, a través, Padre Santo, de las redes sociales, Padre Santo, donde quiera que se encuentren, aquellos que son sus hijos y que aún, Padre Santo, no lo saben, Padre. Todos ellos, Padre, son como sus benditas manos, Señor, y que sea, Padre, todo para gloria y honra suya, mi Dios. Todos lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A usted sea toda la honra y la gloria, porque es mi Dios. Amén. Amén. Y dice, ¿verdad? En el Hebreos capítulo 11, nos ponemos de pie, mis hermanos, por favor, como reverencia al Señor. Y dice, hablamos de un hombre, Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Pero dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ok. Gloria a Dios. Decía pues, ¿verdad? Que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Es muy importante, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? Llevar un corazón contrito y humillado, pero con fe también a quién vamos a mirar. ¿Saben, mis hermanos? Es muy importante y a veces la persona ora y la persona se acerca al Señor, pero ¿cómo va su corazón? Solamente Él lo sabe. El Señor nos muestra en su palabra, hermanos, cómo debemos acercarnos a Dios. Y hoy en estos tiempos hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, y el diablo ha tomado ventaja de ello, y hay mucha gente que se encuentra, mis hermanos, autocondenándose. Algunos están desesperados, llaman, ¿verdad? Y dicen, es que yo no estoy bien con Dios. Es un momento, ¿verdad?, de entender de que Dios eso es lo que quiere, que nos acerquemos a Dios. Aquel que no iba caminando, ¿verdad?, derecho, que empiece a caminar derecho. Aquel, ¿verdad?, que creía que Dios no existía, que nunca iba a necesitar el Señor y ahora lo necesita. Acérquese a Dios. Dios es un Dios, es amor. Dios es un Dios perdonador. Es un Dios que quiere ver y dice que no, que quiere ver un corazón contrito y humillado, porque eso no los desprecia el Señor. Amén. Por eso dice que el que se acerque a Él es necesario que cree que le hay. No que venga, ¿verdad?, con una fe a media, sino que cree que le hay y que es galardonador. Quiere decir que tiene un premio para aquel que cree en Él. Le puede decir un premio, ¿verdad?, le puede decir una recompensa, le puede decir muchos nombres, dependiendo qué es lo que viene buscando de Él. Si viene buscando salud y viene con fe y viene con Él, ¿verdad?, y cree que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer y le va a sanar, ¿verdad? No es una cosa de mal provecho. A veces lo puede hacer así rapidito, a veces toma tiempo,
pero el Señor lo va a hacer. Y esa fe en que Dios lo va a hacer le ayuda para que viva una vida tranquila, una vida, ¿verdad?, esperando en el Señor. Llena de esperanza, y no una esperanza como la que tenemos acostumbrados, ¿verdad?, a mirar en el mundo, de que decía, le decía a mi mamá cuando mi hermano tenía 14 años aquí en Estados Unidos, y no iba nunca, y siempre decía que iba el siguiente año, y le decían, ¿va a venir tu hijo? Pues tengo la esperanza. O sea, como decía, a ver si sucede. Esta esperanza en el Señor es real. Esta esperanza es segura. El que tiene esperanza quiere decir que lo va a esperar con seguridad. Amén. Porque se ha acercado a un Dios verdadero, a un Dios que cumple sus promesas. Amén. Así que le puse, si puedes creer en Jehová Rafa, y le puse en verdad ese nombre que le pongo, que está en hebreo, Jehová Rafa. ¿Por qué? Porque le ponía diferentes nombres al Señor dependiendo lo que buscaban. Si buscaban provisión, ¿verdad?, decían el Dios proveedor, ¿verdad? En esta cuestión es el Dios Rafa. Jehová Rafa quiere decir, significa el Señor sana. Reconociendo que el Señor es el que sana, es el Dios que sana, es el Dios al que debemos venir todos los que estamos necesitados, especialmente ahorita. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades del alma, hay enfermedades espirituales, hay muchas cosas, mis hermanos, de las cuales podemos acercarnos al Señor y Él nos dará la recompensa, Él nos dará, ¿verdad?, la victoria. Amén. Amén, hermanos, viniendo al Señor, no importa las circunstancias, tendremos esa paz que solamente Él puede dar. En Lucas capítulo 17, ahora vamos a predicar, ¿verdad?, del Evangelio. Lucas 17. Versículo 11. Miramos aquí, mis hermanos, que Jesús dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Acuérdense, mi hermano, ¿verdad?, que la lepra era algo que le destituía al que la padecía, lo sacaban del pueblo, ¿verdad? Lo ponían en unas aldeas, se lo ponían allá en un lugar apartado. Y para todo, ¿verdad?, para todos los hebreos, bueno, para los sacerdotes y todos ellos era un hombre inmundo, para tener lepra, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, caminaban porque estaban leprosos o algo, tenían alguna cosa, ¿verdad?, que podían ocultar bajo las ropas. Y algunos estudiosos, algunas personas, ¿verdad?, que estudian la historia, dicen que la persona iba caminando y cuando iba a encontrar a alguien le decía inmundo, 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 para que todos se abrieran. Porque la ley, ¿verdad?, en ese tiempo estaba de que si esto era inmundo y usted tocaba esta parte, ¿verdad?, también se contaminaba. De ahí venía que los judíos, ¿verdad?, no podían entrar a las casas de los gentiles. Bueno, entonces ellos iban diciendo, mi hermano, así que ellos vienen al encuentro de Jesús, saben que viene Jesús, pero se paran, ¿verdad?, los 10 leprosos se paran lejos. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hermanos, para presentarse al sacerdote tenía que estar limpio de la lepra. No podía ir leproso, sabía que lo iban a rechazar. Y el sacerdote iba a decirle, ¿verdad?, que ya era apto para congregarse, para estar en medio del pueblo. Era lo que tenía que hacer. Estos hombres, hermanos, vinieron, ¿verdad?, al Señor, o escucharon de Jesús que Él podía sanarlos, hermanos, y en esa fe vinieron. Y aunque se pararon de lejos, tuvieron que gritar y decirle, ¿verdad?, alzaron las voces, diciéndole que tuviera misericordia de ellos. Póngase a pensar, mi hermano, de lejos le dijeron, ten misericordia de vosotros. Mire la fe de ellos, le dijeron, empiecen a caminar. Váyanse al sacerdote para que los mire, que ya están sanos. Qué difícil, mi hermano, pensar. Lo leemos y miramos que está sencillito. ¡Ah, qué bueno! Ahora creemos nosotros que Jesús verdaderamente nos sana y que verdaderamente está con nosotros y que verdaderamente tiene el poder. Y le dijo, vayan, caminen, váyanse al sacerdote a que los mire.
Iban llenos de lepra, iban caminando. Mire la fe de ellos, dijeron, algo va a suceder mientras llegamos de aquí allá al sacerdote. Y el Señor lo dijo, vamos a caminar. Y en esa fe empezaron a caminar, mi hermano, y todos fueron sanados mientras iban en el camino. ¿Sabe por qué? Porque en esa fe iban caminando, creyendo en lo que el Maestro, el Señor les había dicho. Creyendo en esas palabras, se mantuvieron firmes. ¿Qué hubiera pasado si alguno se queda y diga, no, pues yo estoy leproso, no podemos ir así? Hubiera caído de la fe y quizás nunca hubiera sido sanado, hermano. Porque aquí el hecho era de caminar en la fe, ir caminando sabiendo que en el camino iban a ser sanados, hermano. ¿Qué le parece? Es necesario que el que se acerque a Dios cree que le haya y que Él es galardonador de los que le buscan, amén. Tenemos que entender eso, tenemos que tener esa convicción para que podamos caminar en fe. Es importante. Hace mucho tiempo escuché a un predicador muy famoso en la televisión que dice que Abraham se mantuvo en la fe, y se mantuvo tan en la fe que dice que caminaba, ¿verdad? Y agarraba a su hija, me acuerdo que agarraba a su hija caminando del brazo y dijo, y no la soltaba, y miraba lo que mirara y se reía de estar viejo y no vas a poder y no vas a tener familia. Y todo eso él se mantuvo creyendo en el Señor, amén. Creyendo toda su vida en lo que la promesa de Dios que iba a tener, ¿verdad? Una multitud, una generación grande. Se mantuvo. En el momento decía el predicador que cuando tú vas caminando y de repente algo te estorba y te desvía del camino, en ese momento se corta la bendición y tienes que empezar otra vez. Es como regresar otra vez, retroceder y empezar a caminar. Mientras estás en el proceso, hermano, tienes que entender que Dios te quiere bendecir, pero tenemos que mantenernos en esa fe. No podemos decaer de ella, porque de lo contrario volvemos a empezar, caemos de la gracia del Señor, amén. Por eso es necesario que sin fe es imposible agradar a Dios. En el momento que decaes de la fe, ya no le estás agradando a Dios. Es necesario volver otra vez a empezar y venir a orar, y el diablo está listo ahí para quitarte, te pone tremendos pensamientos para arrebatarte la bendición. Por eso es necesario, mis hermanos, mantenernos en la fe. La persona está enferma, agarra su bendición de sanación, hermano, por la fe. Y puede ser sin ir al doctor, y puede ser porque Dios es poderoso. Pero los doctores son utensilios en las manos del Señor para sanar también a los enfermos, hermanos. Y decían un libro, y aquellos que no se tienten con tanta fe. Dios es maravilloso, pero a todos nos bendice, amén. Pues yo no le estoy predicando que se quede ahí esperando, mi hermano, es su convicción, pero la medicina, todos esos descubrimientos que son a favor de la humanidad, ¿de dónde cree que vienen? ¿De la inteligencia del hombre? No, es Dios que permite esos descubrimientos. ¿Para qué? Para la sanación también de todas las personas, amén. Dios es misericordioso y que de gran bendición cuando se descubre una cura de una cosa fea. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dice que Dios no hace acepción de personas y que sus bendiciones son como el sol. Amén. Que sale para buenos y malos, dice, amén. Es más de acepción, bendice a todo el mundo. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con justo con Él todas las cosas, hermanos? Si lo pedimos, amén, con fe. Aunque estaban lejos, hermanos, dice que estaban lejos, pero hermanos, ¿cómo estarían de lejos que de todas maneras escucharon al Señor y se acercaron a Él? Le decía yo que hay mucha gente que se autocondena y se autocondena, ¿verdad? Es malo autojustificarse también, pero es malo también autocondenarse. Debemos conocer que tenemos a un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Y mucha gente, ¿verdad? Dice, no, pues yo ya me alejé de Dios, ya no merezco nada. Y ahora me voy a morir aquí solo, ¿verdad? Sin Dios no me escuchará. Eso se lo pone el diablo. Dios es misericordioso y dice que Él tiene misericordia de todo aquel que se acerca. ¿Amén? Si tiene fe, dice, y les dio una orden para poder agarrar su milagro. Vayan, ¿verdad? Dice, y preséntense al sacerdote. Si tienes fe, obedeces y Dios te sana, hermano. Cuando empiezas a tener alguna preocupación, alguna pesadez, alguna necesidad, ¿verdad? Que te lleva a la desesperación, que te lleva siempre a estar, enojado,
o lo que sea, ¿verdad? Preocupado por tantas preocupaciones, hermano. El Señor quiere que tengamos paz en nuestro corazón para ser sanados, amén. Lee su palabra y mirará que te dará paz. Y pídele que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Él le puede dar. Métete en oración, en ayuno si es necesario, pero con la palabra de Dios. Tenemos que hacer todo completo, mi hermano. Estás en ayuno, lee tu palabra y Dios te dirigirá aquellos pasajes que necesitas para que traigan paz, para que te traigan conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios y lo que Dios quiere para ti, para tu vida. ¿Cómo podemos caminar con una perspectiva diferente? Él nos enseña cómo hacerlo, pero a veces nuestros ojos están atentos, pero nuestros oídos están cegados, están ¿verdad?, saturados de tanta cosa que no miramos el mensaje del Señor. Es necesario, pues entonces estar, ¿verdad?, en esa armonía, y entrar en armonía es entrar en paz con el Señor. Tienes muchas preocupaciones, enciérrate, ve a un lugar ahí, dile: Señor, ya no puedo más. Esta es mi preocupación, esto es con lo que estoy batallando. Y ahí póngase y ya háblele al Señor. El Señor va a obrar de gran manera. En Juan capítulo 9, miramos a otro, ¿verdad?, que tenía una necesidad, ¿verdad? Juan capítulo 9, versículo 6. Y mira cómo a veces las personas, ¿verdad?, tratan y sacan sus propias conclusiones. Capítulo 9, versículo 1 en adelante dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se creía, ¿verdad?, que cuando había pecado estas personas nacían ciegos, ya sea que hubiera pecado la pareja o hubiera pecado él, pero pues él nació ciego como había pecado, ¿verdad? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces el Señor no nos quiere perder, hermano, y vamos por un camino, ¿verdad?, donde ya está peligroso, y el Señor, en su grande amor y en su grande misericordia, quiere que regresemos a Él. ¿Cómo pudiera usted saber que esa banca que está ahí es cómoda si usted no está cansado? Tendría que cansarse primero y llegar y sentarse, y sentiría todos los beneficios de esa banca y la comodidad. Si está cansado de estar sentado, se sentará en la banca y sentirá cansado y no sentirá ningún beneficio. Cuando el Señor nos va cerrando puertas por amor a su nombre, por amor a nosotros, y nos va cerrando, ¿verdad? Y de repente dirán: ¿quién pecó, verdad? Estarán hablando más de nosotros porque le está yendo tan mal. Y el Señor lleva un propósito, hermanos, y lo hace. ¿Para qué? Para que podamos voltear hacia Él. Llevamos una vida tan a la carrera, llena de tantos descubrimientos, llena de tanta tecnología. Nuestros ojos están deslumbrados, nuestra mente deslumbrada de tanta cosa que se está inventando a través de los teléfonos, tantas cosas que hacen. Y nos hemos olvidado del poder y lo que verdaderamente cuenta en la humanidad, que es el poder de Dios. Y para hacernos que volteemos necesita darnos una estiradita de orejas. Pero no creas que es porque Dios es malo, es porque te ama tanto que no quiere perderte, y lo que quiere es hacerte volver hacia Él. Acá estoy, mira, deja eso, no te creas en eso de la tecnología, no creas en la ciencia, acá estoy yo. Soy principal, toda la ciencia es buena, todas esas cosas son buenas, pero el centro debe de ser nuestra vida, Dios primeramente. Dice, mis hermanos, que estos estaban diciendo esto, dice: es necesario, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tendría él, dijo, para que Dios muestre su poder y su gloria, y muchos crean a través de lo que ha hecho. ¿Cuánta gente ha creído en Dios, hermano? Solamente Dios lo sabe, de mirar el cambio. De ver donde me miraron, así como ese ciego, hermano, que estaba ahí, ¿verdad? Como aquel ciego que lo conocieron todos ciegos. Todos los que me conocieron
todavía no me han visto lo que Dios ha hecho en mi vida, pero ya han creído tanto en el Señor, porque digo, si cambió me puede cambiar a todo el mundo. Nadie tenía fe que yo pudiera cambiar, que el Señor me podía transformar. Hermanos, ¿y por qué lo hizo? Por amor a su nombre y porque quería que yo estuviera predicando un día aquí. Me permitió pasar por tantas cosas, tantos sufrimientos, y le platico mi vida. Odiarían a mis hermanos, odiarían a mi familia, pero no eran mis hermanos, era Dios, el poder de Dios obrando en el propósito que tenía para mi vida. Si no hubiera sido así, me hubiera puesto en el corazón esa amargura, ese odio hacia mis hermanos, y yo los defendía, decía, ellos estaban defendiendo su casa, pero ellos no me aceptaron. Cuando vine al Señor entendí que no era ni por eso, era porque Dios tenía un propósito en mi vida. Amén. Amén. Y dice, entre estoy que estoy en el mundo, lo soy del mundo. Dicho esto, el hombre estaba allí, dicho esto, el ciego estaba allí, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque que estaba ahí, ¿verdad? Y que traducido al español se llama el enviado, ¿no? Espiritualizando, ¿verdad? La palabra quiere decir, ¿verdad? Que lo estaba enviando a él mismo. Pero mire, dice, ve a lavarte al estanque. Fue entonces y se lavó y regresó bien. ¿Cómo iba a ir este ciego? Si no sabía ni dónde estaba. Se da cuenta cuando leemos, ¿verdad? Y le dice, ve. Él no le dijo, Señor, pero estoy ciego. No, le dijo, ve, y caminó. Él no dice que lo llevó a nadie, güey, se lavó, ahí estaba. Él lo guió, mi hermano, él lo llevó, hágale, ¿cómo lo hizo? Sobrenaturalmente, como todas las cosas lo hace. Pero se fija que él no dijo, no puso excusa. Él dijo, yo quiero ver, ok, pues ahí está, ¿verdad? Lávate. Y empezó acá, no dijo, ay Señor, ¿cómo voy? ¿Quién me lleva? Venga por acá, no dice nada. Dice, y se lavó, dice, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó bien. El güey vino tranquilo ya con sus ojos bien sanos. ¿Se da cuenta? Es necesario la fe. Es necesario tomar el primer paso. Señor, estoy enfermo. No diga eso, Señor. Sáname, quítame lo que siento. ¿Por qué le vas a dar la honra y la gloria a la enfermedad si sabes que tienes un Dios todopoderoso que te librará de ella? ¿Te das cuenta? Dios lo promete en su palabra. Créelo. Declara que el Señor te va a sanar. Declara que el Señor te lo va a quitar. Declara que el Señor te va a conceder ese milagro. Amén. No digas eso, hermano. No le des la gloria. Le decía a una hermana que alguien me dijo un día que llegué. Dije, ay, qué dolor. Y me dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile al problema cuán grande es tu Dios. Y es verdad. ¿Por qué poner atención en cosas insignificantes si sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede sanar, nos puede librar de ello? Amén. Amén. Pero tenemos que acercarnos con fe y empezar a caminar y mirar lo que Dios nos dice en su palabra y ponerlo de la manera que está, mi hermano. Tantas veces he leído ese versículo, ¿verdad? Esos versículos, hasta anoche, ¿verdad? Que el Señor me dijo, ayer me dijo el Señor, este es el mensaje. Hermanos, gracias a Dios porque tenemos un Dios que conoce el corazón y conoce las necesidades de su pueblo. Sabía que ahora iban a estar aquí, sabía que iban a venir con sus necesidades hoy, este día, y el Señor tenía una palabra de aliento para todos. Él es el que nos consuela, es lo bonito del Señor, amén, es lo hermoso de Dios. Dice entonces, ¿verdad? Y se lavó, y no dice el 8. Y entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Juan, Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Él solamente escuchó la palabra y dijo, Señor, en tu nombre voy. Aquellos que lo dijo, no han pescado nada. Vayan, avienten las redes otra vez, ya las habían limpiado, hermanos. ¿Saben lo que algunos que han sido pescadores? Pues yo mis redes no eran muy largas, eran un cuadrito, pero para limpiarlas se lleva un tiempo, ¿verdad? Para quitar
todas las cosas. Imagínense, ya estaban limpias sus redes y Pedro y le dicen, vaya biense la red. Dijo, bueno, ¿verdad? En tu nombre, Señor, ¿verdad? Echaremos, Señor. Así que, mis hermanos, es la fe. Se da cuenta, mis hermanos, es la fe lo que mueve. Extiende tu mano, le dijo al de la mano seca, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Quiero que vayan entendiendo, mis hermanos, el mensaje, hermano, que nosotros tenemos que tener la fe y tomar la iniciativa en tu nombre, Señor. En tu nombre, mi Dios. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer el 1, 3:1. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano sin movimiento, una mano ahí tiesa. Y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Sabían que ahí estaba Jesús, sabía de su misericordia y sabía de sus milagros. Y dijo, vamos a mirar a ver qué hace este en el día de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Fíjese hasta dónde llega la dureza del corazón del humano. Dijo al hombre, extiende tu mano. La tenía seca. No la tocó, no la tomó y dijo, ¿verdad? Aquí te voy a hacer el milagro. Le dijo, extiéndela, hazlo, inténtalo pues, en mi nombre, ¿verdad? En la fe. Entonces mirándolo dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Sangre. Es el que se acerca a Dios. Debe de creer que le ama y que Él es galardonador, hermano. ¿Se da cuenta, mi hermano? Si llega con la actitud, Señor, pero ¿cómo? Si la voy a entender, si no la puedo mover. Dios quiere que caminemos en fe. Da el primer paso, hermano. Lo que yo he dicho cuando me levanto, hermanos, me levanto que no sé si voy a llegar o no voy a llegar a veces aquí. Porque el diablo quiere que me quede en la cama. Pero nomás entrando ahí a la puerta, mis hermanos, mira nomás, gozo me llena de gozo, y me ha hecho yo ya camino sin temor. Siéntame como me sienta, así es que cruzando aquí, esa puerta, todo cambia, y ya no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas del Señor. Amén. Y qué hermoso caminar, y qué hermoso sentir el poder de Dios. Ahora entiendo a Pablo cuando decía, cuando soy débil es que soy más fuerte. Porque ya no camino en mis fuerzas, camino en las fuerzas del Señor. ¿Qué tal, mi hermano? Eso es lo que dice cuando le dijo, le extiende tu mano. Él solamente tuvo que hacerle. Ah, caray, se extendió. Y ya. Pues el otro dijo, ve. Y ahí voy caminando, ¿verdad? Sabía que el Señor, confiando en el Señor, no lo iba a aventar un moradero. Platico de mi vida después de que el Señor me restauró. Me pasé casi como 6 meses, hermanos, una situación fea, arrojando sangre, y nunca dije, Señor, me voy a morir. A pesar de todo lo que me decían, tiene cáncer y tiene sabe qué tantas cosas, porque no podía ni hablar, era un quejido en mi voz. Y yo quería alabarle al Señor, y yo quería cantarle con esa voz. Y mi hermano Tiburcio, recuerdo que me decía, estoy enfadado de escucharle su voz, no me platique ya. Me lo dijo, claro. Así hablaba, hermanos, y en la noche arrojando sangre y todo eso. Y sabe, me decía mi hermana, la hermana Esther, tiene que ir al doctor, usted tiene cáncer. Y le decía, el que me levantó, el que me sacó de ahí, no me levantó para soltarme de más alto.
Yo sé en quién he confiado, sé lo que he pasado, nadie sabía nada, todo el mundo glorificaba el nombre del Señor y decía el milagro que había hecho en mi vida, y sé que sí lo hizo Él, y yo también lo glorifico. Pero nadie se dio cuenta del proceso, hermano, donde hay que ir de la fe, abrazando esa fe y no cayendo para nada, ni temiendo ni nada, puesto los ojos en el Señor.